Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulso Político. En este caso, en el ámbito económico, estamos con el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas y actual presidente de la Bolsa de Valores de la Bolsa de Guayaquil. Economista Ortiz, bienvenido. Todo el mundo habla del aspecto económico, los dos candidatos tienen su lectura, pero ¿cuál es el mecanismo más sano para el país, viendo la óptica de cada uno de los candidatos, sea Daniel Noboa o sea Luisa González? Muy amable, gracias. ¿Cómo está, Tadeo? Buenos días, saludos cordiales a usted, a la audiencia. El tema económico es crítico porque el Estado maneja una sola política económica, básicamente, que es la política fiscal. Desde el 2000 decidimos no tener política monetaria porque fuimos como país incapaces de administrarla. No pudimos controlar el gasto en su momento, no pudimos controlar la emisión inorgánica y eso nos trajo inflación, devaluación y perdimos moneda. Y nos quedamos solamente con la política fiscal, pero últimamente también estamos con dificultades porque hemos soportado déficits fiscales a lo largo de los últimos 15 años que en promedio deben estar superando el 4% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y entonces, cada vez que hay déficit fiscal, quiere decir que hay más gastos que ingresos, y entonces no le alcanza el gobierno para atender todos sus gastos y tiene que pedir prestada plata al mercado interno, al mercado externo. Y entonces, cuando el mercado interno se satura, y eso es lo que ha ocurrido, le hemos dicho al Seguro Social, estamos estrangulando, quitamos de plata de tu liquidez, que tú deberías como Seguro Social entregarle al préstamo quirografario, al préstamo prendario, al préstamo hipotecario. Le decimos, no, dame esa plata a mí como Estado, que yo tengo que hacer otros gastos. Y entonces cuando se satura ese mercado interno, nos toca el mercado internacional y eso hoy día está prácticamente cerrado. Y ese es el elemento que tienen que los dos candidatos, cuando ya sean electos en la siguiente semana, vamos a chequear cuál de ellos puede manejarlo de mejor forma. Ambos candidatos tienen una lectura de gastos. Por ejemplo, en el caso del candidato presidente Daniel Noboa, hemos visto cómo se ha incrementado esto de la entrega de bonos. Por su parte, la candidata de la RC5, Luisa González, ella dice que es ampliar el Estado, o sea, engordarlo más. ¿Es ambos mecanismos peligrosos para la sostenibilidad ecuatoriana de aquí a largo plazo? Claro, porque hoy día de alguna forma es insostenible el déficit fiscal y hay otros elementos del gasto que son insostenibles, sobre todo el tema de la seguridad social. Al gobierno le toca dar recursos a la seguridad social y eso es un gasto corriente que tiene que ser financiado con impuestos y no lo está haciendo y estamos viendo que se está financiando este, eh, con deuda y eso es insostenible. Y entonces, decir vamos a hacer más gastos es también complicar la vida porque eso significa necesidad más de financiamiento. O sea, ninguno de los dos tiene un modelo viable y sostenible, ¿siente usted? Eh, Dependiendo qué quiera hacer con el financiamiento. Si te vas a poner a decir, yo no quiero nada del Fondo Monetario, no quiero nada de los mercados, yo quiero quitarle la plata a la Reserva Internacional, que ahí veo que hay 7.000 millones, entonces eso es insostenible, eso es inmanejable y puede causar una gran distorsión en la economía. Ok, voy a entrar un poco a sus últimas dos columnas de Diario Expreso. Me voy con la última. Nadie va a desdolarizar. Y ahí marca una frase suya. Tocará alejarse del que toque bajo la furia del Chiro, que es lo más peligroso de todos. ¿Qué quiere decir usted con este mensaje rimbombante que está en la parte final de su columna del día domingo último? Sí, lo que pasa es que puedes cometer errores, ¿verdad? Pero si puedes cometer errores y puedes corregirlos también dentro de un marco de financiamiento que es el crítico. Pero no puedes decir, yo cierro, no tengo plata, me falta recursos, me peleo con todo el mundo y entonces después de eso voy a meterle mano a recursos que no son míos. Y entonces esa equivocación y de la desesperación de no contar con recursos es la peligrosa. Entonces, cuando uno lo trata de ubicar en palabras comunes, normales, para que la gente lo entienda más claro, el que está chiro puede cometer mucha más locura que el mismo loco que tiene algún problema. O sea, en otras palabras, ¿siente usted que el que puede llegar al poder y por contentar a Raimundo y todo el mundo vaya a cometer problemas de afectar a la mayoría? Claro, porque si tú dices el ejemplo normal, ¿no? Tú estás en tu barrio y tienes 10 tiendas en el barrio cercanas. Te has peleado con 9 y te queda una. Entonces, a esa una que te queda, que es la que te está dando financiamiento, no te pelees con esa tienda. Entonces, cuando uno lo trata
de ubicar a nivel de país. Si tienes acceso a financiamiento relativamente limitado, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los organismos multilaterales más cercanos, que es la CAF, el TIFLAR, y aparte tienes el mercado internacional, que hoy día está con la puerta cerrada, pues tienes un riesgo país de 1.700 puntos, y también tienes el Banco Central, que no le puedes pedir plata, pero tienes a la Seguridad Social. Entonces no puedes decir, tengo la Seguridad Social asegurada, porque esa plata se está acabando. Entonces, si te queda solamente el Fondo Monetario del Banco Mundial, no puedes decir, con ustedes no quiero absolutamente nada. O sea, tienes que tratar de mantener una buena relación con todos los acreedores internacionales, porque son los que te dan plata para poder operar un presupuesto del Estado que va más o menos por unos 35.000 millones de dólares y que tiene un déficit de 5.000 millones de dólares y que demanda pagos de capital de otros 5.000 millones de dólares. O sea, es netamente ingresar, ingresar, porque hay que gastar, hay que pagar, hay que ponerse al día en todo lo que usted más o menos expresa en palabras matemáticas, entiendo yo. Claro, porque mira que tenemos atrasos, hoy día es más de 5.500 millones de dólares, los atrasos normalmente eran 2.000, 3.000 millones, pero en los últimos 2 años se incrementaron, es decir, no ha habido forma de conseguir recursos eh, estructurados, sino que hemos cargado los atrasos, eso le tocó recibir así al presidente Noboa y lo está entregando igual, no pudo reducirlo, pero al menos entonces no se incrementaron, pero entonces lo que tienes que hacer es ver la manera como tratas de reducir gastos por un lado, que es complicado, pero tienes que tratar de decir, ok, el déficit fiscal hoy día se bajó un poquito, está al 3%, podría tolerar 3,5%, quizás podría tolerar 4%, pero busco financiamiento para aquello. ¿Cuál es la forma más viable de reducir gastos sin afectar lo que es el Estado hoy en día, tomando en cuenta todo el artífice del aparataje estatal que existe en el Ecuador? Sí, es complicado esto de bajar el gasto, ¿no? Porque uno dice, mira, hay 25.000 millones de dólares en gasto estatal, hay 5.000 millones en inversión y hay 5.000 millones en amortización. Y eso dan los números redondos ahí de 35.000 millones, que es el presupuesto general del Estado. La amortización no la puedes bajar porque ya está, es una deuda que tienes que pagarla. Lo que tienes que hacer cada vez que tomes deuda nueva, tratar de que la deuda nueva la tomes a más plazo y en vez de tomar deuda a 5 años, la tomes a 30. Porque si tomas 10.000 millones a 5 años, en vez de pagar 2.000 millones de dólares anuales, de capital, deberías decir, esos 10.000 millones los voy a tomar a 30 años para pagar solo 300 millones de dólares cada año. Por lo tanto, eso es un tema de reestructuración en cada ejercicio de tomar deuda. Pero el gasto de corriente, que es el más difícil, hay 10.000 millones en nómina. Siempre creo que debe haber espacio para reducir nómina, pero partimos de que la nómina de esos 10.000 millones, quizás unos 8.000 millones de dólares se va en salud, educación y seguridad. Entonces, lo que Correcto. logres bajar en salud, educación, porque está en un gasto mal calibrado, entonces quizás haya que destinarlo a seguridad, o lo que logres quitarle de algún ministerio, por decir algo, Ministerio de Finanzas en mi época, hace 17 años cuando era ministro, eran 450 personas. Hoy día ojalá sean quizás 400 personas y quizás puedan soportar eso en 250 personas. Esa reducción que uno pueda ir haciendo es para poder ceder a otras áreas que quizás sean más urgentes, ¿no? Pero no hay que perder la batalla contra el recorte del gasto, pero no es un espacio que tú digas, por ahí está la solución, porque también hay que hacer mucho gasto en lo que es obra pública, que se ha caído drásticamente. Por lo tanto, la solución al final del día es combinar una mejora en ingresos, un control en el tema del gasto y un adecuado financiamiento que permita también a la economía crecer más a la economía para que la economía, si es más alto el Producto Interno Bruto, entonces ese gasto que pueda estar alto se puede equilibrar. ¿Siente usted con lo que habla un poco de tener que balancear las cosas, que al país en general le falta una escuela de economía? O sea, que la sociedad como tal se comprenda el día a día de la economía personal, pero también de lo que es el día a día del Estado. O sea, para poder estar empalpado de lo que se pasa en el Ecuador entero. Sí, yo creo que eso no solamente es a la parte privada, sino en la misma parte pública. Lamentablemente, procesos electorales cortos, ¿no? El presidente Lazo duró 2 años, el presidente Noboa tuvo que terminar el periodo y va a buscar su reelección.
puede ser que gane el presidente Noboa, pues si la cosa política se pone se calienta mucho, entonces quizás lo quieran tumbar y que hay otra vez muerte cruzada a los 2 años. Entonces, estas incertidumbres políticas matan porque la gente empieza a ganar algo de experiencia y total cambias de gobierno. Y entonces eso es perjudicial totalmente para la economía. Ojalá pudiéramos tener algo de estabilidad y yo siempre pongo el caso del gobierno peruano. El Banco Central peruano tiene el mismo presidente del directorio desde hace 30 años, entonces eso te da una suerte de estabilidad. Y allá no están pensando todo cada 4 años si el Banco Central debe someterse a la función del Ejecutivo, si el Banco Central es independiente y la tarea fundamental es controlar la parte monetaria y que no haya inflación y que no haya tanta devaluación. Pero acá, cada inicio de gobierno queremos refundar la República en una cosa completamente distinta y eso termina afectando porque las reglas de juego no son para nada claras para nosotros y peor para los que vienen o quieren venir desde afuera. Acotando el ejemplo que usted menciona de Perú, de la extensión que tiene el presidente del Banco Central en Perú, acá se ha continuado con Guillermo Avellán. ¿Es eso sostenible? ¿Es eso favorable? Ojalá, si continúa Daniel va, siga Guillermo Avellán, llega Luisa González, se mantenga Guillermo Avellán. ¿Es eso un poco lo que usted es medible y aceptable y favorable? Acá se señala que hay un periodo de tiempo, ¿no? El directorio del Banco Central creo que dura 6 años, por lo tanto, que eso quiere decir que es un directorio para intergobierno, ¿no? O sea, cambian los gobiernos y el directorio se mantiene. No hace falta que dure los 20 años, pero al menos que se cumplan los plazos que están establecidos en la ley y que no se pelee si es que el central tiene que dar financiamiento o no al gobierno. Eso debería estar bastante claro. De hecho, las leyes nuestras lo tienen claro, pero no sabemos en cada qué tiempo alguien quiere decir, cámbiame esa ley porque no quiero que sea así. Entonces, esas discusiones son las que hacen daño más allá de las personas, más allá de la institución. Ok, comprendido por ese lado. Voy con otra frase, pero en este caso, de su columna titulada Después del 24 de mayo. Seguramente tendrán mejor recuerdo del cambio vivido, pero no del sufrido, de la volátil del tipo de cambio. ¿Qué se refiere usted con esa frase, economista? Algo que se va a lo electoral, siento yo. Sí, sí, siempre el tema político y el electoral están juntos, digamos, ¿no? Hay que chequear cómo termina el proceso electoral la semana siguiente y hay que ir observando, yo creo que debemos observar desde la primera intervención oficial de presidente electo, o electa, digamos, la primera impresión sirve y luego la gente tendrá que ver qué es lo que tiene que hacer en estos días y luego también después del 24 de mayo ver qué es lo que hace el gobierno. Pongo otro ejemplo, el gobierno colombiano, que era manejado por Petro, y cuando arranca y es electo Petro, entonces Petro dice, mira, voy a poner un ministro de Finanzas que es un doctor en economía que da clases en las mejores universidades del mundo en Estados Unidos. Y entonces eso dio tranquilidad. Entonces acá hay que chequear, mira, yo voy a poner el ministro de Finanzas, va a decir ella, a una persona que pueda tener un criterio relativamente estable y no decir, voy a poner a esta persona que quiere saquear los fondos del Banco Central, que quiere incrementar el gasto sin control, que quiere ese tipo de cosas también, esos mensajes finalmente van a tener que chequear y la gente tendrá que ir evaluando sabiendo qué hacer, ¿no? Finalmente, para preguntarle, ¿hay salida viable para el Ecuador en economía? Sí, sí, la salida está ahí, estamos dolarizados, estamos bien en la parte dolarizada. Si no tuviéramos tanta incertidumbre, deberíamos enfocarnos más en el tema del crecimiento, no tanto en el tema del ajuste. Podríamos vivir quizás bastante bien con un déficit fiscal del 3%, que eso con el tamaño de la economía, que son 125.000 millones de dólares, estamos hablando de un déficit fiscal cercano a 3.800 millones de dólares, déficit relativamente tolerable, pero eso necesita que el país crezca arriba del 3%. Esa es la parte difícil, ¿no? Que tengamos un crecimiento adecuado, mucho más alto que el que tenemos del crecimiento poblacional, que es lo que hemos tenido a lo largo del tiempo reciente. ¿El tema Donald Trump afecta? Sí, menos que a otros países grandes, nos afecta de alguna forma en algunos productos. No es solamente un tema matemático, hay un tema ahí, hay un impacto por primera vez y decimos, mira, no perdemos mucho porque los otros bananeros les ponen el mismo
el mismo arancel, diferente a los otros que tienen un arancel más alto, pero viene una segunda etapa, es decir, la economía no es estática, la economía se va comportando distinto, hay que ver qué hace ese productor bananero, qué hace ese productor camaronero que se le dificulta entrar a ese mercado, entonces tratará él de atender otros mercados que se puede atender y ahí quizás nosotros también estemos y podamos perder algún tipo de competitividad. Es decir, no es un tema estático, hay que estar claro que es un tema dinámico que hay que irlo evaluando y los gremios están en eso, chequeando los temas y conversando con los Estados Unidos va a ser importante para ver cómo nos vamos saliendo del grupo de los países que tienen cargas arancelarias excesivas. Bueno, ahí está la lectura del economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y actual presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil. El economista, muchísimo impulso político, considerando el aspecto económico que es vital para el... Muchísimas gracias a todos. Gracias, Tadeo. Saludos cordiales.